dirigiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Último programa del año, 10 en punto de la mañana. Estamos empezando la primera mañana. Dato de las últimas horas. Bueno, el gobernador de La Rioja acaba de presentar un proyecto pidiendo la inconstitucionalidad del DNU. Recordamos que anunció el presidente Milei el pasado día 20. Pide a la Corte su, repito, inconstitucionalidad, con una presentación a cargo del ex integrante de la Corte, del gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, del doctor Eugenio Raúl Zaffaroni. Otro dato es que el presidente Milei le va a pedir a la canciller Mondino, Diana Mondino, que oficialice el retiro de la Argentina del grupo BRICS, que es un grupo, recordamos, que se integra junto con países como Brasil, Rusia, India y China. Se lo va a pedir formalmente en la jornada de hoy el presidente Milei a la canciller Diana Mondino. Y después, enseguida, tratamos todo lo que tiene que ver con el proyecto de ley, megaproyecto ómnibus presentado por el Ejecutivo, que fue recibido por Martín Menem hace 48 horas, y lo que está pasando básicamente con ese tema, con el oficialismo y con la oposición, donde está claro el rechazo del peronismo, pero donde también aparecen muchas voces, por ejemplo la de Nicolás Massot, diciendo que él no comparte ninguna de la delegación de facultades que propone este proyecto por parte del Legislativo al Ejecutivo, y también definiciones como la de Rodrigo de Loredo, que dijo que el proyecto tiene características napoleónicas. Esto es por una excesiva concentración de poder en manos del titular del Ejecutivo, esto es Javier Milei. Ese cuestionamiento, el cuestionamiento básicamente de todos para con lo que significa la virtual reforma jubilatoria, anulando los aumentos trimestrales. Así que hay un montón de cuestiones que empezamos ya a tratar con ella. Caro Ramos, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Pato? Buen día, buen viernes. Bueno, último viernes del año, último programa del año. Sí. Y dos frentes abiertos en el Congreso de alto voltaje político. Por un lado, el DNU, que comenzó a regir en el día de hoy. Claro. Tuvimos la presentación del gobernador, como adelantaste, de La Rioja, Ricardo Quintela, pidiéndole a la Corte una acción declarativa de certeza para que declare la inconstitucionalidad del decreto, que recordemos tiene unos 366 artículos, sí, que desreguló distintos aspectos de la economía y bueno, ya tiene efecto a partir de hoy, con lo cual todas sus disposiciones ya rigen, ya no hay ley de alquileres, por ejemplo. Claro. Y tantas otras que fueron derogadas. Un montón de cuestiones que tienen que ver con la documentación que uno tiene que portar al momento de manejar, ahora que vas a viajar, por ejemplo. Claro, sí. Y la cuestión de circunscripciones, porque hay temas que no te van a pedir en la capital federal, que no te van a pedir a lo mejor en Catamarca o en San Juan, pero sí que te las va a reclamar el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero la verdad, al lado del enorme lío que hay, son como cuestiones casi menores, ¿no? Claro, sí, sin dudas. Dale. Y por otro lado, Pato, tenemos, bueno, la ley ómnibus que ingresó esta semana. La verdad que muchísimo revuelo en la Cámara por la magnitud. 664 artículos, también abarca todas las áreas y todo parece indicar que el plan original del oficialismo, que era votar esto el día 25 de enero, bueno, estaría casi, te diría, naufragando por la resistencia de gran parte de la oposición, no solamente por el contenido de lo que es la ley ómnibus, que abarca temas como delegación de facultades, suspensión de la movilidad jubilatoria, privatizaciones, aumento de retenciones, esos son algunos de los más conflictivos, sino también por el volumen y la cantidad de temas que lo que hace es dificultar el tratamiento.
Por eso nadie termina de explicar del todo por qué el gobierno decide enviar una ley ómnibus de semejante tamaño en lugar de fragmentarla por proyectos que hubiese, creo yo, facilitado el tratamiento, y todavía uno no ve desde el oficialismo una hoja de ruta demasiado clara respecto de cuál sería, digamos, el camino, a qué comisiones va a ir, porque en la oposición te hablan de entre 20 y 25 comisiones que deberían intervenir, una amplia variedad de temas. Vamos a ver si hoy hay definiciones a nivel de las comisiones, Pato. Sí. Se están por conformar 4, que son 4 de las que llamamos de gobernabilidad, pero sin dudas hay temas como la de salud, la de educación y tantas otras que tendrían que intervenir porque, claro, hay artículos que tocan esos temas. Por ejemplo, el artículo que habilita a arancelar la educación universitaria para extranjeros. Sí. Bueno, en materia de salud también. Y así con muchísimos otros temas. El tema es que acá, me parece, entre otras cosas, que hay un tema de velocidades entre lo que imagina Milei, que convalida, que esto no es poco, Mauricio Macri, y lo que pasa con el resto de la sociedad, con el Congreso y lo que pasa con el Poder Judicial. ¿A qué me refiero? Ayer explícitamente salió a respaldar el DNU y el proyecto Mauricio Macri. Sí. Y acordate que Mauricio Macri, cuando hacía campaña, como todavía no lo habían convencido de que no podía ser candidato porque no sostenía una segunda vuelta, a él le preguntaron qué haría en una segunda oportunidad y dijo hacer todo lo mismo pero más rápido. Claro. Y ayer salió a decirle a la CGT que no les va a pasar ahora, no le va a pasar a Milei lo que le pasó con él, que lo obstruyeron. Entonces, acá lo que me parece que se está peleando, que yo creo que ni yo, ni vos, ni nadie sabemos cómo termina, es esto donde Milei dice, che, este es el proyecto transformador, acá están de acuerdo, suponen ellos, gran parte de mis votantes, gran parte de los empresarios, así que no demoremos con pavadas, votemos esto, que es una mirada que habrá que ver cómo termina. Sí. Olvídate del DNU, vamos al proyecto. Sí. El proyecto, lo que yo no sé, es qué es lo que piensa Milei y el gobierno. Si este proyecto, por ejemplo, convalida de los 300 artículos que toca, ¿qué pasa si convalida 250? ¿Eso lo conforma a Milei o te dice que no y se enoja con el Congreso y te dice que le piden coimas y él quiere el todo o nada? Bueno, yo la verdad que no sé qué es lo que quiere Milei. Es que nadie tiene una respuesta certera de eso. A ver, una de las hipótesis o las lecturas, mejor dicho, que hacemos es el gobierno manda todo eso para que después el Congreso lo apruebe al menos algo, ¿no? Esa es una de las lecturas. Lo que pasa que ahí lo que pasa que para la concepción del poder de Milei y para la concepción del poder de muchos libertarios, porque ojo que hoy escuchaba un periodista español, Carlos Cue, dice, ojo que Milei es libertario, no es liberal, los liberales se horrorizarían de pasarle por encima al Congreso. Los libertarios tienen otra mirada. Entonces digo, porque acá el problema de esto es lo siguiente. Si vos mandás todo este proyecto y te rechazan mucho, ¿qué pasa con la figura de Milei? Queda, por un lado, mejorada porque dicen, viste, jugó hasta el límite, pero finalmente acató lo que decía el Congreso, respetó los poderes, o queda erosionada porque, como dice Macri, otra vez tropieza con la máquina de impedir. ¿Me entendés? Este es el tema. Digo, ¿cuál es el camino que él buscaría? ¿Buscaría el tema del plebiscito? Yo no lo rechazaría ni lo descartaría el tema del plebiscito, en esto de jugar todo a blanco-negro. Sí, el plebiscito nos metemos en un terreno complejo. Por supuesto. Porque depende si es vinculante o no. Si es vinculante tienen que intervenir el Congreso, o sea, no puede eludir el Congreso. Coincido con vos. Y si él convoca al plebiscito, sería no vinculante y solamente para temas de competencia del presidente. O sea, me parece que esa declaración por ahí es más una expresión de deseo quizás que realmente lo pueda llevar adelante. Sí. Pero te quería agregar, Pato, porque ayer no sé si has visto, le han hecho una entrevista a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y fue muy contundente, una de las más contundentes del gobierno, diciendo esto tiene que estar aprobado el 30 de enero. Con nosotros el gradualismo fracasó. Estas son las reformas que nosotros hubiésemos querido implementar como gobierno y no pudimos. Ahora tenemos la legitimidad casi intacta de Milei. Con nosotros el gradualismo fracasó. El gradualismo no es el camino, ¿no? Digo, es el momento de ir con estas medidas de shock,
lo que decía Patricia Bullrich, y casi en tono de amenaza, el 30 de enero tiene que estar esto aprobado. Un fuerte mensaje para los legisladores que se suma a las expresiones del propio Milei, diciendo estos lo están demorando porque buscan coimas. Bueno, al vocero presidencial lo mismo. Claramente mensajes que no contribuyen a lo que es la búsqueda de consensos. Porque vamos ahí. En el Congreso. Claro, porque además, a ver, ¿desde dónde dice eso la ex candidata de Juntos por el Cambio? A ver, Milei te dice estoy sentado en el 56% de los votos, cosa que para algunos es debatible porque dicen, pero mirá, tu núcleo original de respaldo es el 30%. Pero bueno, tenés el 56%, había dos opciones y te votaron a vos. Ahora, Patricia Bullrich en la interna sacó el 16%. En la interna, la verdad, cuando hubo que votar, ella el 16% y Larreta el 10% y después llegó al 27% y terminó tercera. Digo, me parece que si este es el modo de manejar, con el 27% tuyo decís apenas un cuarto, decís las condiciones las fijamos nosotros y tenés gente que no te votó un 75%, no es el camino, me parece. Sí, coincido. La verdad. A ver, la lectura un poco que hacen en el gobierno es que el presidente tiene todavía ese apoyo intacto, ¿no? Claro. Del 56% y que lo habilita a avanzar con este tipo de medidas. Bueno, es discutible, ¿no? Y te digo una cosa, frase de un colega que escribió una muy buena nota, Diego Genú, en un momento, ¿no? Dice que uno está ahora, ¿cuál es el escenario? Es un escenario donde vos tenés un Milei muy empoderado con el 56% de los votos. Sí. Y ha dejado a los entumecidos integrantes del peronismo y del PRO y el radicalismo discutiendo puntos y comas, cosa que también es cierto. Digo, hoy vos tenés del otro lado, tenés una falta de reacción comprensible por el golpazo de la derrota, es muy profunda y tenés un vacío dirigencial, no han aparecido las conducciones. Eso es cierto. Aparece Juan Grabois intentando decir, che, ¿qué pasa que estoy solo en la calle, no? Este es otro tema. Digo, si hay una convocatoria, un plebiscito, ¿no? Digo, y en lo que pasa con los debates. Yo creo que en los debates, como lo planteas vos, que por lo que dijo de Loredo, por lo que dijo Nicolás Massot, por lo que dice el peronismo, por lo que dicen cualquiera de los diputados radicales hablando con nosotros, no llegás a 129 diputados de ninguna manera en el oficialismo. Bueno, va a ser un trabajo muy duro exactamente, porque hay algunos puntos que están siendo muy cuestionados que podrían terminar complicando la ley en su totalidad. Pero claro. Los puntos más cuestionados, Pato, uno en el que te diría todos coinciden, es la delegación de facultades. Claro. Es prácticamente decir el gobierno va a gobernar sin el Congreso. Es cerrar el Congreso en los 2 años y prorrogable por 2 más. Prorrogable hasta 2027 y en todas las áreas de gobierno, 11 materias son las que se le delegan al presidente y 11 emergencias también las que se declaran. Un tema sobre ese, porque algo dijo Nicolás Massot, porque la verdad que no entendía, estaba hablando con un colega, el colega le dice sí, pero entiendo. No, dice lo de Cristina y Néstor no tiene nada que ver con esto. Pero digo, la verdad, no hablar de populismo, no hay ejercicio del populismo más explícito que decir prácticamente necesito la delegación de tantas facultades y no ves una voz que hable de lo mismo, no es una que diga esto, ¿no? La verdad, es una delegación inexplicable. Sí, es la suma del poder público, al menos eso es como lo definen incluso muchos constitucionalistas, ¿no? Porque además digo, perdóname, ¿cómo vas a dejarle durante 4 años que te fijen el porcentaje de aumento de los jubilados? Sí. En realidad eso, a ver. Se suspende la fórmula y hasta que se apruebe una nueva, pero no pone plazo para aprobar una nueva, con lo cual la nueva puede llegar. Ni te dice cada cuánto periódicamente dice. Claro. No dice cada cuánto. Es claramente. Ya acá tenés 4 anuales, tenías por el actual sistema, 4 sí, porque era cada 3 meses, y ya estabas perdiendo. Y después el tema de las empresas públicas. Digo, eso lo vamos a repasar en placas. Porque digo, no podés poner a YPF con la cooperativa que fabrica casas para los militares. Bueno, justamente, Pato, una de las complicaciones es que todas las empresas figuran en un mismo anexo y no podés desagregar empresa por empresa. Claro. Entonces, no podés evaluar caso por caso. Es a todo o nada otra vez. Es aprobar el anexo tal como está con las 41 empresas o nada. Entonces, también ahí hay una discusión
casi te diría de técnica legislativa, ¿no? Algunos te dicen, corresponde presentar un proyecto por cada empresa, porque no son las mismas realidades, ¿no? Tenés desde YPF hasta aerolínea, vamos a repasar después el listado completo, hasta radios universitarias. Hay un montón de empresas que están ahí. Sí, hay 2 radios universitarias. Sí, exactamente. Una es absolutamente líder en la provincia de Santa Fe, la conozco. La del litoral. LT10, una radio importantísima en toda la zona norte de la provincia. Sí, exactamente. Pero bueno, digo, nada, es una empresa que no sé si valdrá 3, 4 millones de dólares. ¿Cómo la vas a poner en un paquete YPF? Exacto. Exactamente. Y después, bueno, nombramos delegación de facultades, jubilaciones, privatizaciones y el otro tema, Pato, que nadie está muy dispuesto a acompañar es la suba de retenciones, ¿no? Claro. En el caso de subproductos de la soja... Lo vi, por ejemplo, uno que te podría acompañar. Lo vi a Benedetti, por ejemplo, productor agropecuario de Entre Ríos, diciendo que no. Claro. No estaba de acuerdo. No. Bueno, y en Córdoba, que es donde claro. yo sigo, menos que menos, ¿no? Del 31 al 33 la soja y 15% para otros rubros. Y con la facultad también delegada a Milei. Así que claramente muchísimos frentes abiertos, por eso te digo, no está clara la estrategia del oficialismo, cómo va a querer discutir esto, porque... Yo hablé con vos de lo que debería hablar otra vez, de lo que publicó en las redes Jorge Yoma. Lo habías comentado, sí, ¿viste? Lo de Fujimori. Claro, sí. Que se fueron por decreto, ¿me entendés? Brasil y Perú fueron por decreto. Digo, y el tema, hoy había un colega español planteando esto, la verdad, no, esto es incomparable porque... por ejemplo, él contaba lo que está pasando con Pedro Sánchez. Pedro Sánchez tiene enormes líos, el presidente socialista, con la oposición. Hay una grieta casi tan grande como la de la Argentina. A veces hay algún decreto, pero ahora están discutiendo mucho la amnistía. Y él manda el proyecto de amnistía al Congreso y se debate 6 meses. Esto es así. Digo, cuando acá discutimos ley de tierra, el decreto, por ejemplo, a lo mejor me convencen de que está bien la ley de tierra. Estábamos con el diputado catamarqueño. Monti, sí. Exactamente. Bueno, pero que te lo expliquen, ¿no? Claro. Que te expliquen por qué, por ejemplo, sigue tal cual está el régimen impositivo de Tierra del Fuego y se modifican todos los otros. Sí, ¿no? Exactamente. Y la dificultad, Pato, claro. te diría es que los mismos diputados oficialistas todavía están leyendo el proyecto y esperando explicaciones de su mismo gobierno, ¿no? De hecho, la semana que viene, post feriado del 1 de enero, está previsto que funcionarios asistan no solo a las comisiones si se llegan a conformar, sino también a reuniones privadas con los diputados. Por ejemplo, hablaban de Sandra Petovelo, ministra de Capital Humano, que vaya a una reunión con diputados de la Libertad Avanza para explicar un poco o marcar cómo defender, ¿no? ¿Qué argumentos usar para defender tal o cual tema? Está planteado también que podrían concurrir ministros a las comisiones. Es la idea. Yo, te digo la verdad, lo veo chino. Porque, a ver, vos sos gobierno, tenés esta mirada pública y explícita para con el Congreso. Vas a ir a comisiones, que es el otro cambio sustancial en la gestión de la Libertad Avanza. En los otros momentos de la historia, vos tenías, sea el PRO, sea el radicalismo o el peronismo, generalmente tenías las comisiones o mayoría o tenías mitad y mitad. Entonces, el ministro que venía, si no jugaba de local, tenía abogados defensores. Acá, a la comisión que vengan, van a tener una desproporción de 8-2. Sí, ¿me entendés? Bueno, claro. Es un tema muy complicado. Y lo otro, digo, a lo mejor, repito, no les importa el Congreso y a lo mejor a la gente tampoco, puede ser. Pero digo, a mí me ha tocado escuchar a algunos diputados oficialistas diciendo ayer, cuando lo llamaban para defender el proyecto, que no lo habían leído. Amigo. Por eso te decía, hay diputados ahora, que todavía amigo, son pocos, te llaman, digo, o decís que no podés salir, o leete los diarios. Claro, y defendelo. Porque si no, si te cuesta encontrar el que llamaste y dice no sé nada, bueno, claro. Sí, sé a quién te referís, escuché la entrevista y la verdad que sí, uno espera que los diputados del oficialismo sean los que expliquen, ¿no? ¿Por qué quieren avanzar en ese es el tema, porque viste, hay toda una mirada de que el Congreso es una mirada que toma el sector libertario y que toman muchos empresarios, que no deja de ser una mirada lógica desde su punto de vista. Ellos que te dicen,
todo se demora en el Congreso, tenés que explicarle punto por punto, pero la democracia funciona así. Claro. Que no te guste, te entiendo, que de pronto hay mucha morosidad, que las cuestiones no se... Bueno, pero no hay otro sistema. El Congreso Digo, siempre creo que lo dijo Macri, así. creo que lo dijo Macri, es el peor de los sistemas, pero el único posible. Sí. El Congreso tiene otros tiempos, eso hay que entenderlo, no es lo mismo que firmar un decreto, obviamente, y menos con una ley que todos te dicen no hay antecedentes de una ley ni de un decreto de esta magnitud. La verdad que generó muchísimo revuelo en el Congreso. Y te agrego, Pato, que el tema del DNU todavía está ahí como en el aire, ¿no? Hoy entró en vigencia, pero bueno, lo cierto es que Jefatura de Gabinete tiene que enviar el decreto al Congreso y después corren los 10 días para que la bicameral lo trate. La bicameral todavía no está conformada, sigue la disputa por cuántos diputados va a tener Unión por la Patria, cuántos el oficialismo y cuántos el resto de la oposición, pero eso todavía sigue trabado y ese es el primer paso para empezar a tratar el decreto. Todo indica que la estrategia del oficialismo va a ser claramente cajonearlo, ¿no? Dejar que el decreto corra, ¿no? Que dé sus frutos, digamos, ver cómo lo recepta la sociedad, juntar masa crítica en caso de que vea que hay resultados positivos y en marzo hablamos. Esa es un poco la visión que hay. Desde el peronismo están decididos a todo o nada, a voltearlo. Dijimos lo de Ricardo Quintela más temprano, una presentación ante la justicia, y también buscan consensos para voltearlo acá en el Congreso. Pero se encuentra con un obstáculo, Pato. El peronismo solo no va a poder voltearlo en el recinto, y en la oposición muchos te dicen, por ejemplo, en el radicalismo, y nosotros la verdad no vamos a rechazarlo de una todavía porque este es un gobierno que recién empieza. Tenemos que aceptar el resultado de las urnas. No podemos ya ir con un rechazo tan explícito. Te agrego el último. Por eso es que presentan el radicalismo, este menú de alternativas de te presento una ley espejo, te doy la opción de que me mandes decretos, te doy la opción de que me mandes varios proyectos, facilítamela y yo te acompaño. Ese es más o menos el escenario respecto del DNU. No, y sumado a eso te digo, lo que creo es que la Corte te va a decir algo que le decía incluso a el PRO y al peronismo en la gestión de Alberto Fernández. Che, no me judicialices todo, no pretendas que yo te resuelva, arreglalo vos. Bueno, no lo arreglaban. Acá me parece que la Corte un tiempo te va a decir, arreglalo vos también. Lo que hay, lo que me parece a mí que se ve, es como dos miradas muy distintas. Porque ¿qué era lo previsible hasta Milei? Lo previsible hasta Milei era que el titular o la titular del Ejecutivo dijera, está bien, ¿no? Vos llegás. Es lógico que estén en contra mía de Lía, la izquierda, que esté el peronismo y que esté Daer. Sí. Está bien, son 108, yo voy a buscar consenso en otro lado. Ahora, si vos ves que Nicolás Mazó te dice, che, esto así no. Si Pichetto te lo objeta, si Rodrigo de Loredo te dice, esto tiene rasgos napoleónicos, vos decís, bueno, pero si estos no me están convalidando, ¿dónde busco respaldo? Claro. Y ahí a lo que voy es que a lo mejor, para la idea del Ejecutivo son toda la casta. A mí déjame a mí con el decreto, déjame a mí con el respaldo de la gente y para Frenchy. ¿Cómo le va a ir? No sé, porque en esto te tienes que convivir este escenario, si querés, parlamentario y político, con el decurso de la economía. Claro. Donde, bueno, te aumentan los precios todos los días, aumentan los servicios, aumenta el colectivo, y donde ellos te dicen que a lo mejor en marzo o abril estamos mejor. Bueno, esta es la pregunta, pero yo creo, la verdad, que alguna mirada del Ejecutivo dice, no me importa lo que digan, incluso los que están cercanos a mí, mi camino es por otro lado. Pero cómo resulta no sabemos, me parece. Sí, es una de las lecturas. En caso de que la ley ómnibus no prospere, enarbolar este discurso de el Congreso no me deja gobernar, ¿no? Es otra de las lecturas, claramente. A ver, la hora 10 de la mañana con 24 minutos, estamos en la primera mañana, en el último programa. Después le contamos si esto sigue o no sigue, no hay demasiada información oficial hasta acá. Lo que pasa a partir del próximo 2 de enero, ninguna hasta acá. Pero bueno, por ahora el compacto de lo que pasa con distintas posiciones en el Congreso en torno al DNU del Ejecutivo. A ver. Hay dos dispositivos previstos para las situaciones de emergencia que en la Argentina se han hecho crónicas.
la delegación de facultades encabeza el Poder Ejecutivo y los DNU, Sí. que fueron incorporados en la Constitución Nacional. A mí en particular no me gustan, pero están. Y se ha creado un dispositivo legal que es la ley que regula el funcionamiento de la Comisión de Trámite Legislativo, que hace muy oneroso voltear un DNU. Eso lo hizo el kirchnerismo. Sí. Y en base a eso es que hoy han sobrevivido a lo largo del tiempo muchísimos DNU. Si en la realidad acá no tenemos solo un DNU, sino tenemos un conjunto de DNU, es decir, que estamos ante una situación imprevista, nosotros actuar de la misma manera y en consecuencia. ¿Qué significa eso? Darle un tratamiento desagregado, Claro. que verdaderamente no está previsto en la norma que regula la Comisión de Trámite Legislativo, pero yo creo que es algo que puede ser una innovación de la Cámara, para no tampoco atarnos a la expectativa de máxima. ¿Cuál es la expectativa de máxima? La famosa ley espejo, ¿no? Que se ha trabajado acá, que se ha trabajado también en el Senado. Claramente eso va a ser muy difícil que el gobierno acepte, después de haber puesto un DNU sobre la mesa, 10 días después de haber asumido la presidencia Milei, con el 55% de los votos, llevando un paquete que puede tener algún nivel de consenso en su mayoría. Me parece que tenemos que ser lo más inteligente, lo más generoso y también empezar a desdramatizar un poco esta situación. Nosotros acá tenemos dos frentes de discusión política abierta. A ver. Después de la Primera Guerra Mundial, hay dos frentes en donde había discusión de batalla fuerte. Bueno, un frente es el DNU y otro va a ser el paquete de leyes, que en muchos temas se van a entrecruzar. Entonces, hay que resolver la cuestión de DNU, resolverla quiero decir, de discutirla, que vaya por los carriles que tiene que ir, y otro va a ser el paquete de leyes. Yo creo que hay cosas en las que van a haber espacios políticos que estén dispuestos a acompañar ciertas medidas y otras no, pero así con todos los espacios políticos, y bienvenido sea. O sea, para eso hay un Congreso. Nosotros no somos parte del oficialismo, no somos oficialismo, tampoco vamos a hacer una oposición por oposición misma, sino que nosotros tratamos de acompañar responsablemente, estudiaremos cada proyecto como se debe y como a ver qué afecta a cada cosa, así que con los equipos estaremos analizando el proyecto. Obviamente que nosotros vamos a tratar de darle los instrumentos al Poder Ejecutivo para que pueda realizar su cometido, pero por supuesto que nosotros vamos a estudiar cada detalle, cada proyecto, ¿no? El presidente Javier Milei tiene la oportunidad de evitar un error histórico, tiene la oportunidad de retirar este DNU cuanto antes y reemplazarlo por leyes que vayan al Congreso y se debatan, porque la verdad que es un gobierno que, si bien se jacta de haber asumido con el 55-56% de los votos, un gobierno débil, que no tiene gobernadores, que no tiene intendentes, que no tiene mayoría en el Parlamento, y una derrota electoral como le puede propinar este decreto de necesidad y urgencia en el Parlamento sería muy grave, sería una debilidad más para este gobierno. Entonces, está a tiempo el presidente Milei de retirar este DNU, de transformarlo en proyectos de ley. Estamos dispuestos para debatir lo que haya que debatir, no nos vamos a ir de vacaciones, estaremos enero, febrero, a lo largo de todas las extraordinarias allí para debatir estos temas. Creemos que hay que recuperar el rol del Congreso y que si hay reformas que realizar, discutámoslas en el Congreso, que también representa legítimamente la diversidad territorial e ideológica de nuestro país y que es una voz que tiene que ser escuchada y contemplada a la hora de tomar decisiones por parte del Ejecutivo. La objeción que uno puede tener es si era necesario hacer todo esto por un DNU. Por supuesto que es una medida legal, el presidente tiene todo el respaldo de la población para hacerlo y la Constitución lo garantiza. Ahora, desde otro punto de vista, creemos que, por ejemplo, las emergencias económicas y fiscales que se dictaron es un poder que tiene que delegar el Congreso. Con lo cual, desde mi punto de vista, yo creo que el DNU hay que aprobarlo, hay que debatirlo en el Congreso y tiene que darle ese respaldo, porque posiblemente muchas de estas medidas sean judicializadas. Qué mejor entonces que tenga el respaldo del Congreso este DNU y que no quede solo, como tantos otros DNU, durmiendo, digamos, en la comisión de acuerdos y que nunca sea ratificado, pese a que siguen en vigencia. Lo que quiero es aclarar dónde radica la debilidad de este decreto. Es que yo creo que pesan sobre este DNU una cantidad de vicios de inconstitucionalidad que son fácilmente advertibles, y entonces, aun cuando el trámite legislativo pudiera dar
darle vigencia o mantenerle la vigencia al decreto, ese decreto no está exento de que puedan empezar a aparecer planteos de inconstitucionalidad en La Quiaca o en Mendoza o en Misiones, digamos, y esa es la debilidad que tiene. Por eso nosotros le venimos planteando al Poder Ejecutivo, ¿por qué no mandan esto transformado en proyectos de ley, lo someten a la discusión? Hemos manifestado que tenemos acuerdo con muchos de los proyectos que están metidos dentro de ese mega DNU, porque en realidad si lo que se busca es generar inversiones, atraer inversiones, generar empleo, lo peor que podemos tener es una norma tan inestable, tan débil, que está a tiro de otro decreto que la derogue o de un fallo de inconstitucionalidad. Entonces, ¿quién va a invertir, digamos, con una norma tan débil? Es bastante difícil que pueda cumplir el objetivo que tiene. Muy bien, ahí estamos, acá, enseguida con ella, con Caro Ramos, estábamos escuchando atentamente, bueno, esto que tiene que ver con el testimonio de Margarita Stolbizer, el testimonio de Maquieira, el testimonio también de otro hombre del PRO de la provincia de Misiones, planteando cuestiones que algo habíamos ya contado con Caro, que son las objeciones legales a el decreto, planteando que hay cuestiones con las que pueden estar de acuerdo, pero que prefieren, como corresponde, el instrumento de la ley y no el decreto. Exacto, señora. Pato. Dale. Bien, antes de uno de los temas más conflictivos, te diría, de la ley ómnibus, te adelanto algo que acaba de suceder, y es que el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, acaba de presentarse en el juzgado número 4 de Rosario por este tema de la denuncia que hizo Milei de manera pública, no de manera formal, respecto del supuesto cobro de coimas por parte de diputados. Lo que dijo el presidente es que los legisladores demoran el tratamiento del DNU porque están buscando cobro de coimas. Primero, que el DNU todavía no ingresó al Congreso, o sea que no hay ninguna demora, y segundo, que bueno, si vas a hacer una denuncia de tal magnitud, lo correcto sería que lo haga ante la justicia. Y por eso es que Germán Martínez hace esta presentación hace minutos nada más en el juzgado número 4 de Rosario, Pato. Y ahora sí, si te parece, nos metemos de lleno en el tema de la protesta social en la ley ómnibus. Un tema del ¿Acá está el tema de las 3 personas? Es el tema de las 3 personas que la verdad, ayer se lo preguntaban a este diputado que mencionamos antes, y nadie sabe muy bien todavía por qué se incluyó o cómo defenderlo. Pero bueno, forma parte del proyecto de ley ómnibus. Hay todo un capítulo dedicado a lo que es seguridad interior, lo estuve leyendo en detalle, y acá vamos a detallar algunos de los principales aspectos. El proyecto de reforma del Estado enviado por Milei incluye reformas vinculadas a la protesta social, y acá tenés esto que decimos, ¿no? Define a la manifestación como una congregación intencional y temporal de 3 o más personas en el espacio público. Acá ya todo empezamos con el chiste, somos más de 3 personas, estamos vamos a ir en ganas, ¿no? Un poco el chiste. Bueno, a ver, me dicen Ramos, que te van a modificar el micrófono, ahí estás con el cambio, y mientras tanto digamos que esto es lo que en la sumatoria genera mucha incomodidad, porque si vos por un lado tenés una exagerada delegación de funciones por parte del legislativo para con el ejecutivo, y después también pretenden que se vote esto, donde tenés que comunicar que vos y 2 personas más están reunidos en la esquina hablando de la vida, y que esto puede ser pasible de ser sancionado, bueno, la verdad que son miradas y posiciones que tienen que ver con una legislación imperante en la Argentina hace 40 años. Entonces, la verdad, nadie se manifiesta cómodo con esto, ni con la delegación de facultades, y menos con políticas restrictivas, con cuestiones que me parece a mí, cuando aparece una protesta popular fundamentada y espontánea, como pasó en la noche del DNU con los cacerolazos, bueno, hay todos los protocolos que pretendía o suponía en su momento ella, Patricia Bullrich, había que cumplir,
quedaron sepultados en 40 segundos, ¿no? Porque todo lo que había previsto ella para la mañana, finalmente, cuando apareció el decretazo, que creo que el gran disparador fue la cuestión de los alquileres, bueno, había miles de personas caminando por Rivadavia y en el Congreso. Digo, el protocolo tampoco pudo cumplimentar con lo que se planteaba en un comienzo. Así que nada, esto de las 3 personas me parece que también, ¿no? Habrá que ver le veo mucho cómo futuro, lo pueden Pato. implementar. No le veo Dale. mucho futuro, pero es una de las cosas que más llamó la atención, te diría, junto con el tema de la toga y el martillo, ¿no? Claro, y aparte meterlo todo junto, porque a mí no me preocuparía el tema de la toga, si querés, ¿no? Mandas un Por supuesto proyecto y es algo muy dale. menor, Claro, claramente. pero bueno. Otro aspecto importante, Pato, es que toda reunión o manifestación, y acá es muy conflictivo, deberá ser notificada fehacientemente ante el Ministerio de Seguridad de la Nación con una antelación no menor a 48 horas. Vos, como organización, tenés que avisarle al Ministerio de Seguridad que vas a manifestarte. Esto hasta ahora no viene sucediendo, que yo sepa. Digo, lo incorpora ahora en este proyecto de ley ómnibus. Vamos a ver la segunda placa con más detalles. En esa notificación que vos haces al Ministerio de Seguridad vas a tener que detallar características de la manifestación, objeto, finalidad, eso en principio. Y después tenés que avisar cuál va a ser la ubicación, cuál va a ser el recorrido en caso de que vos avance, no que sea una movilización, no que sea una concentración, que no es lo mismo. El tiempo de duración acá, no sé, porque ¿quién sabe cuánto puede durar una marcha? Me lo pregunto, te dejo la pregunta. Y cantidad estimada de convocados, bueno, también difícil de estimar. Y acá te diría otro de los puntos más ríspidos. Vas a tener que informar los datos personales de las personas, valga la redundancia, o de la organización que convoque, independientemente que participen o no de la manifestación. O sea que si hay una organización que convoca o una persona que convoca y después no aparece, igual tenés que informar. Es todo muy difícil, uno lo ve difícil de implementar, ¿no? Sí, no, además, digo, primero que se va a judicializar esto de manera inmediata, si en algún momento la ley se sanciona. Y después es ese espíritu bullrichista de ir en contra de la historia y en contra de todo, donde, repito, cuando acá hay un motivo que hace que vos salgas a la calle, salís, esto no importa nada. Exacto. Duró 24, ella se jactaba de lo que había pasado con la primera convocatoria de el polo piquetero. Sí. Y a las 4 horas estaba la gente caceroleando. Subida, pero exactamente. Claro, subida a la reja del Congreso. Exactamente, exactamente. Tenemos más detalles de la protesta social en la ley ómnibus. Otro tema muy conflictivo. El Ministerio de Seguridad podrá oponerse a la realización de la manifestación, fundamentándose en cuestiones que hagan a la seguridad de las personas o seguridad nacional. Es muy amplio este espectro. ¿Qué puede considerarse la seguridad de las personas o la seguridad nacional? No queda muy del todo claro. Y también podrá proponer cambios de fecha, hora y ubicación de la marcha. O sea, el ministerio te puede determinar a vos cuándo la haces, dónde la haces, en qué formato la haces. El 17 de octubre hacelo el 19, porque el 17, la verdad, se me complica con el horario del funcionamiento de los tranvías. La verdad, muy complicado, claro, Pato. No le veo demasiadas posibilidades de que esto avance. Y después tenés lo más caliente, te diría, que es los cambios en el Código Penal. Ya empezamos a hablar del tema de las penas de prisión. Y tenemos como distintas categorías. Para quien, sin crear una situación de peligro común, impida, estorbe o entorpezca el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire, o los servicios públicos de comunicación, provisión de agua, electricidad o sustancias energéticas, va a tener una prisión de 1 a 3 años y 6 meses, en principio, ¿no? ¿Sabés qué pasa acá? ¿Te queda uno más? Sí, hay varios más. Dale. ¿Continuamos? Sí. Bien. Para quienes impidan, estorben o entorpezcan la circulación o medios de transporte público portando un arma propia o impropia o causen daño a la integridad física de las personas, prisión de 2 a 4 años, siempre que no constituya un delito más severamente penado. Acá... No, a lo que voy es a esto, ¿no? A ver si me puedo explicar. Es como absurdo que vos plantees
que estás gobernando una sociedad donde, y no es responsabilidad del sector libertario, pero vos estás gobernando una sociedad donde el 50% de los argentinos son pobres, donde no vas a tener una salida de la pobreza y de la marginalidad en mucho tiempo. Vos estás aplicando un modelo que ojalá que funcione. Sí. Ahora, vos le podés pedir a la gente que tenga paciencia, le podés pedir a la gente que tenga comprensión, pero es como absurdo que en una sociedad con tanto nivel de reclamo, con tanta pobreza, con tanta marginalidad, con tanta incomodidad porque te van a aumentar el precio de los transportes, te va a aumentar la luz, te va a aumentar el gas, encima que te quedes en tu casa cruzada de brazos sin protestar. Hasta desde el punto de vista político, sería casi como una manera lógica de decir, está bien, yo no te puedo mejorar la vida, anda, protestá, canalizás el tema, haces terapia y la vida sigue mañana. Exacto. Pero si te tengo encerrado con salarios que no llegan a los $200 y encima no podés salir de tu casa, es como un combo que a lo mejor lo contenés un ratito, pero cuando se derrama. Se va a desbordar. Exactamente. Además, Pato, a ver, acá tenés obviamente dos derechos en pugna, que son por un lado el derecho a la libre circulación y por otro lado el derecho a la protesta. Uno ve, a grosso modo y sin ser especialista en el tema, que acá prima el derecho a circulación por sobre el de la protesta, ¿no? Digo, el derecho a la propuesta queda claramente limitado con este proyecto, esta iniciativa. Vamos a ver más detalles de lo que es el Código Penal, de los cambios en el Código Penal. Para quienes dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación que impida, estorbe o entorpezca la circulación o el transporte público o privado o que cause lesiones a las personas o daños a la propiedad, prisión de 2 a 5 años, o sea, prisión efectiva, estén presentes en la manifestación o no. Acá ya hablamos del rol de lo que son las organizaciones sociales que convocan. Más penas de prisión. Vamos a ver en la próxima placa otra más. Para quienes mediante intimidación, simulando autoridad pública o falsa orden de la autoridad, bajo promesa de remuneración o bajo amenaza de quita o asignación de un beneficio. Acá tenés el que corta no cobra. Plan o subsidio de cualquier índole, obliguen a otro a asistir, permanecer o alejarse de una movilización o protesta. Para esas personas vas a tener prisión o reclusión, que no es lo mismo prisión que reclusión, de 3 a 6 años. Es bastante alta la pena que ponen en este caso por el tema de lo que denominamos los punteros, ¿no? Si no venís a la marcha, no cobras el plan, bueno, eso va a estar penado con esta prisión o reclusión de 3 a 6 años. Tenemos, creo, más placas y ya vamos con las dos últimas. Los organizadores de las reuniones o manifestaciones serán solidariamente responsables por los daños que los manifestantes ocasionen a terceros o bienes de dominio público o privado en razón de la reunión o manifestación. Bueno, de hecho, Pato, en la primera manifestación contra el gobierno de Milei, la del polo piquetero, ahí el gobierno hizo un cálculo, ¿no?, de cuánto era lo que tenían que pagar las organizaciones. Y ahora la CGT le pide un seguro, sí. Exacto. Casi digo Narnia, pero déjame. Sí, un monto bastante alto que tendría que pagar por estos daños. Y ahora sí vamos a la última. En caso de encontrarse un menor de 13 años de edad sin estar en compañía de sus progenitores, tutores o representantes legales, o se encuentre en situación de peligro inminente a su integridad física, la autoridad pública que así lo constate deberá cursar inmediato aviso al organismo de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes nacional o jurisdiccional, ¿no?, por este tema de la presencia de menores en las marchas. La verdad, es difícil que esto avance. Claro. Las primeras expresiones que hemos visto ya son de amplio rechazo, ¿no?, a estos cambios. Esto es lo que yo no tengo claro. Creo que no lo sabe nadie. Seguramente el Ejecutivo sí. Digo, ¿cuál es la estrategia del presidente? Que venga todo esto para que, en definitiva, se aprueben 4, 5, 6 o 20 cuestiones que él considere importantes y que el resto no se trate, o si el presidente considera en serio que esto tiene que aprobarse sí o sí, el conjunto de las medidas y antes del 25 de enero. Si la idea es que, bueno, te mando mucho, trata de votar lo que se pueda, que siempre va a ser ganancia, esa es una lectura.
Ahora, si uno supone que van a pretender votar todo, eso parecería hoy imposible, porque bueno, lo hemos hablado alguna vez con vos, Caro, vos tenés un universo de 150 diputados que no son ni del peronismo ni de la izquierda. Sí. Tenés 107 del otro, ponele 150. Pero, si aparecen tantas objeciones en lo que es el bloque de Pichetto y Margarita Stolbizer y Emilio Monzó, si te aparecen objeciones dentro del propio radicalismo, si hasta el PRO está incómodo en alguno de sus actores, bueno, no vas a tener manera ni forma de llegar, pero bueno. Sí, habrá que ver. Exactamente. Estamos viendo ya cómo el oficialismo se enfrenta a su condición de extrema minoría, ¿no? Claro. Recordemos que el bloque de diputados tiene 38 integrantes y en el Senado nada más que 7. Claro. Con lo cual todo les va a costar muchísimo. El problema es que no están actuando como si estuvieran en minoría, sino todo lo contrario, como si estuvieran en mayoría. Cuando vos estás en minoría, tenés que hacer el ejercicio que hizo Macri en su momento, que fue buscar consensos. En ese momento se lograron con lo que llamábamos, el peronismo dialoguista, claro, que ahí tenías el Frente Renovador, el peronismo de los gobernadores, no el kirchnerismo, que no acompañó las medidas de Macri, pero sí se lograron las leyes gracias a el apoyo de un sector de la oposición. Acá les va a costar muchísimo, Pato, y todo forma parte de las negociaciones de estos días, ¿no? Sí, pero es muy bueno eso que vos recordás, Ramos. Sí. Pero lo que pasa es que, ¿sabés qué? Para Milei y Macri y Mauricio, eso no sirvió. Y vos fijate. ¿Te parece que no sirvió? Para ellos dos absolutamente lo rechazan. Es el sinónimo del fracaso. Sí. Lo dice Macri. Yo quiero hacer todo lo que hice, pero mejor, más profundo y más rápido. Claro. Aparte hay dos nombres, mirá. Uno es Emilio Monzó. Sí. Y el otro es quien era el jefe de gabinete, Marcos Peña. Sí. Que entre ellos andaban mal. Vos decías, pero ¿cómo se van a llevar mal el presidente de la Cámara con el secretario general de la Presidencia? Y sin embargo se llevaban mal. Pero los dos rescatan absolutamente la alternativa del diálogo. Macri hoy, que es un cruzado socio de Milei, abrazado a Patricia Bullrich, porque rompió con Durán Barba, porque rompió con Marcos Peña y porque rompió con Emilio Monzó. Él no cree tampoco en esas cosas. Y por eso te digo, no sé si es que lo protege o que lo admira, pero él hubiese querido hacer todo lo que está haciendo Milei ahora. Sí, claro. ¿Cómo le va a ir a Milei? No sé, claro. Te digo, porque me parece que acá también hay una mirada que es la mirada de la sociedad. Qué sé yo, y no hay una sociedad. Hay una sociedad, un 40% jamás va a estar de acuerdo con lo que hace Milei, con pasar por encima del Congreso. Ahora, no sé si él tiene un 60. Y si tiene un 50 más 1, que a lo mejor pasa eso. Es la pregunta que nos hacemos todos los programas. Claro. ¿Con qué mayoría, con qué volumen de votos nos estamos manejando? Pero además, aunque lo tengas, es muy delicado. Aunque vos ganes el plebiscito con el 55%, eso tampoco justifica que vos pases por encima del Congreso. Exacto. Digo, por eso a lo mejor, ¿sabés qué hizo Milei? Un gran gesto, te mando todo. Ahora, te presiono mucho mediáticamente, pero saquen lo que puedan sacar. Ojalá sea eso, pero la verdad que no sé. No parecería, te digo. No. Ojalá que el Congreso pueda conservar su rol. Los legisladores tienen el rol de legislar y de controlar, además de representar, ¿no? Son 3 las funciones del legislador. Bueno, que puedan ejercerlo porque justamente el sistema de pesos y contrapesos está pensado para eso, ¿no? Para que el Congreso, por ejemplo, en el caso de los decretos, sea ese organismo de contralor y que pueda controlar y poner límites al Poder Ejecutivo, ¿no? Me parece que ese es un poco el concepto. Ahora, siempre lo digo también, ¿no? Me parece que la irrupción de Milei obedece en parte porque son fenómenos que se dan en otros lugares del mundo. Está el fenómeno Trump, el fenómeno Bolsonaro, el fenómeno Meloni. Pero también tiene que ver con que la verdad, la falta de diálogo, la falta de acuerdos entre los partidos principales fue enorme y absoluta. No se ponían de acuerdo en nada. Era como inexplicable no poder avanzar. Bueno, ahora estás acorralado por Milei. Pero la verdad, debería ejercerse una autocrítica muy profunda. Cuando había paridad tanto en el gobierno de Macri, que no tenía mayoría o era muy escasa, como con el gobierno de Cristina, no había nunca capacidad de sentarse y decir, estamos muy parejos, yo tengo que ceder mucho, vos también,
y avancemos con algunas de estas cuestiones con las cuales avanza ahora Milei. Pero bueno. Me dicen que está el diputado Zapata, habla del DNU Zapata. Faltan 11 minutos para las 11 de la mañana. Dale. Pero el principio lleva que hay que respetar la República y la división de poderes. En la historia de la República Argentina se han presentado a lo largo del tiempo delegaciones de este tipo en forma recurrente. Es más, a partir de, podríamos decir, de Asunción de Menem, empezaron a aparecer las cláusulas que establecen algún tipo de delegación para reacomodar, transferir, reacomodar partidas, que luego fueron receptadas en un artículo en la Constitución Nacional, donde a través de la jefatura de gabinete se puede reestructurar el presupuesto, pero no con abuso. No es bueno ceder facultades legislativas, es más, uno puede caer en el riesgo, creo que está en el artículo 36 de la Constitución, que otorgarle la suma del poder público a uno de los poderes puede ser considerado hasta infame traidor a la patria, etc. Hay que, debo leerlo concienzudamente, Constitución en mano y con el libro de María Angélica Geli también en la otra mano, para levantar y formarme un juicio acerca de la bondad o si transgredo o no los límites de lo aceptable o que tienen que ver con la tradición legislativa del último tiempo de la República Argentina, que dicho sea de paso, estuvo un poquitito caminando por la banquina de la línea que marca la constitucionalidad de las normas. Bueno, este es otro ejemplo de lo que uno decía, porque la verdad, el partido de justamente el diputado Zapata han sido aliados de Milei en la provincia de Salta. El olmedismo, Pato. Exactamente, sí. Exactamente. Digo, y si Zapata te dice, no es bueno ceder facultades legislativas, esto es lo que uno quisiera hablar con los estrategas de La Libertad Avanza, de cuál es el camino que quieren pergeñar. Porque decís, mira, che, lo que estás planteando lo enoja a Germán Martínez, es entendible. Sí. Lo enoja a algún sector del radicalismo, lo enoja a Luis Delía, todo te lo entiendo, y enoja a Romina del Pla. Bueno, pero si vos no podés cerrar con Zapata, digo, y Zapata te dice, che, no está bueno ceder facultades legislativas, bueno, se te convierte el proyecto en tratar de escalar el Everest y la Concagua, las dos juntas, ¿me entendés? Sí. Las dos montañas juntas, es como sí. imposible, me parece. Sí. Algún puente tenés que tender. Sí. Pero sí, bueno. Un poco lo que dicen desde La Libertad Avanza es, esto fue una estrategia desde la Casa Rosada, nosotros nos plegamos a lo que ellos definan, pero bueno, claramente les han tirado un desafío bastante importante, ¿no? Ya te digo, el proyecto llegó a manos de Martín Menem, todavía no había tenido ni tiempo de leerlo, mientras los periodistas intentábamos entender un poco de qué se trataba. Bueno, mismo los propios diputados están en este momento estudiándolo en detalle, y también en la oposición, por ejemplo en el PRO, definieron dividirse el estudio de los temas por especialidades, ¿no? El diputado que se especializa en tal tema claro. va a abordar ese tema, otros se van a dividir el estudio, porque claro, es tan inabarcable el texto que, bueno, se complica su análisis, e insisto con el tema de cómo va a ser el trámite y la cantidad de comisiones que lo van a tener que abordar. Eso realmente es una incógnita, Pato, porque nunca, un plenario de más de 3, como mucho 4 comisiones, la verdad que nunca hemos visto. Acá se está hablando de entre 20 y 25 como un número exagerado, pero bastante real respecto de los temas que aborda la ley ómnibus. A usted le debe pasar lo mismo, Ramos, pero te digo, hace ya, no sé, una semana larga que no estoy mirando nada por streaming, ni fútbol, ni Netflix, ni nada, porque todo esto es trabajo y tenemos que andar mirando permanentemente estas cuestiones, y tampoco estoy mirando la verdad, salvo alguna recorrida muy rápida, diarios extranjeros. Bueno, hoy un hombre que supo ser acá el corresponsal del País de Madrid dice, ¿ustedes tienen el sentido, se están dando cuenta de todo lo que está generando como fenómeno periodístico Milei en el mundo? Están todos los diarios hablando de esto y del fenómeno libertario que significa, donde ellos dividen muy bien entre un gobierno liberal y un gobierno libertario. Pero este tipo de cuestiones, repito, uno no ha tenido, todavía uno está más preocupado por el DNU y por el proyecto que por otras cosas,
Pero el fenómeno Milei, cómo empezó, cómo está y cómo deriva, repito, cuentan los colegas, es un fenómeno absolutamente global, con muchas miradas en Latinoamérica y en Europa particularmente. Sí. A ver cómo le va esto, así que nada. Sí, Pato, antes de irnos al corte, estoy leyendo declaraciones de Martín Menem al canal América, donde es contundente, dice, el número está. Muy confiado el presidente de la Cámara, y dice, cuando se empieza a porotear, dice, creo que tenemos el número, dice, tenemos 38 diputados nosotros, tenemos al PRO, cuenta ya directamente al PRO, al radicalismo, y al bloque de Pichetto, que ahora se llama Hacemos Coalición Federal. Pero entonces dice, los veo acompañando. Claro. No sé si será un exceso de optimismo, pero bueno, él dice los números están. Declaraciones que estoy viendo recién al canal América. Sí. Bueno, me parece que es como muy comprensible, no puede decir otra cosa también, ¿no? Por supuesto. Pero es que este es el tema, porque a ver, hay un conjunto de 150 diputados, ahí le tenés que agregar en todo caso lo que era el ex bloque Provincias Unidas, ¿no? Sí. Que no son ni los peronistas ni la izquierda, son 150. Vos necesitás 129, o sea que te sobrarían 21 todavía. Sí. Pero vos ves lo que pasa con el bloque de Pichetto, lo escuchás a Pichetto, lo escuchás a Monzó, escuchás a gente como Margarita Stolbizer y te dice, no ves si van a estar acompañando todos en bloque. Y lo mismo con la Unión Cívica Radical, y ni hablar, ayer estuve viendo algunos tapes que él publicaba, el propio Maximiliano Ferraro, donde Ferraro explica por qué se ha opuesto a otros DNU con argumentos muy contundentes. Sí. Y te dice, no más palabras, señor juez, pone Ferraro, porque él explica contundentemente por qué no quiere votar nunca delegación de facultades. Sí, esa es una posición y ahí es casi histórica de la coalición Otro cívica. número importante también dentro del bloque de Pichetto. Sí. A lo mejor se llega, pero aparentemente estarían como muy, muy finos para los 150. Sí. Coincido plenamente, sí. Bueno, ahí estamos, quedan apenas 4 minutos para las 11. Vamos con la pausa y ya seguimos. Esta es La Primera Mañana. A ver. Ellos son tu voz en La Primera Edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios.
DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Ellos son tu voz. En la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, ¿cómo va? Gracias por acompañarnos, bienvenidos a Entrevistas. Y un día voy a un asado, mi papá me lleva un asado con gente más grande, qué sé yo, me siento, se sienta alguien al lado mío, me dice, che, ¿y a vos qué te gustaría hacer cuando seas grande? Y a mí me gusta navegar, le digo, pero no veo bien, entonces no puedo navegar. Y dice, ¿por qué? No, porque viste que tenés que ver 10 días. ¿Pero quién te dijo eso? No, el reglamento. No, pero si vos te pones lente y ves. Dice, preguntale a los japoneses que no medían ninguno. El 1,75 m usaban lente y se pegaron una paliza, ¿no? Nosotros le contábamos a la gente qué proyectos teníamos para desarrollar Tierra del Fuego y para generar trabajo. Yo creo en el Estado facilitador de la actividad privada. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. Bueno, a ver, enseguida viene el diputado por la provincia del Chaco. ¿Dónde crees que me ubique? Acá siempre me haces colocar más a la izquierda vos. Yo no quiero este tipo de condicionamiento. Bueno, no, vamos a esto que es muy importante, Ramos. Enseguida viene el diputado por el Chaco, porque la gente del parlamentario habló con el exdiputado o mandato cumplido Pablo Tonelli, que es un tipo que es un gran conocedor del reglamento, sobre esto que vos decís, che, si este DNU abarca 20 temas, ¿por qué solo 4 comisiones? Sí. Y mirá lo que dice Tonelli.
A ver. Por las características del proyecto, tendrían que convocar al menos, dice, a una docena de comisiones. Se quedó corto, porque ayer decían entre 20 y 25. Bueno, como mínimo, observó quien es uno de los hombres que mejor conoce la Cámara, pero bueno, efectivamente, porque, digo, vos hablaste un rato largo de lo que pretendería el decreto en materia de modificaciones del Código Penal. Bueno, habría que convocar a la Comisión de Legislación General, de Legislación Penal, eventualmente de Seguridad. Pero bueno, esto es, repito, lo que plantea es raro, lo que plantea va raro. Se ajusta a lo que conoce el exdiputado Tonelli, ¿no? También ya hubo señalamientos por parte de Graciela Camaño, otra diputada. La imagino diciendo lo mismo, ¿no? Digo, los diputados que han estado muchos años acá, y sí, es lo que van a decir, ¿no? Un proyecto de semejantes características no puede ir solamente a 4 comisiones. Cuando hablamos de las 4 comisiones, Pato, hablamos de presupuesto de Hacienda, donde ya sabemos que el presidente va a ser José Luis Espert. Claro. Hablamos de Legislación General. Legislación General, hablamos de Relaciones Exteriores, donde todo indica que será conducida por Fernando Iglesias, del PRO, y hablamos de Asuntos Constitucionales, donde quedaría un hombre de La Libertad Avanza. Todavía no están constituidas, se suponía que en el día de ayer tenía que suceder, no ocurrió. Esperamos que en el día de hoy se conozcan al menos los nombres, y la idea justamente es la semana que viene realizar las reuniones constitutivas y ya empezar a activar un poco el debate, ¿no? Recordemos que las extraordinarias duran hasta el 31 de enero. No se descarta que si el debate no llega a concluir, cosa que es lo que todos prevemos, se extiendan hasta febrero también, y en marzo ya arrancará, por supuesto, el periodo ordinario, pero los tiempos juegan en contra. El mismo jefe del bloque oficialista, Oscar Sago, admitió en el día de ayer que los días corren, que los días se acortan cada vez más. Encima tuvimos los feriados de las fiestas, tenemos uno ahora, y bueno, hay poco tiempo, hay que conformar muchas comisiones y hay que debatir un proyecto de 664 artículos, ¿no? Una cuestión que habrá que ver cómo se maneja también, ¿no? Porque bueno, qué sé yo, puede llegar un día Trump fue presidente de Estados Unidos. Hubo complejidades con Trump, 4 años, que era el presidente de la mayor potencia del mundo junto con China. Y bueno, la cuestión se fue sobrellevando y terminó el mandato de Trump, que ahora quiere volver y tiene otra vez algunos problemas legales con distintos estados. Pero digo, el posible avasallamiento del Congreso y la merma de funciones del Congreso, lo que tiene que ver, por ejemplo, con que cada vez tenga mayor delegación de facultades desde el Congreso al Ejecutivo. Esto y decisiones de política exterior, como puede ser me voy de los BRICS, digo, me parece que hay que estar atentos porque son cuestiones muy sensibles, digo. La Argentina cumple un rol en América del Sur clave. Somos socios fundadores del Mercosur, somos vecinos y limítrofes con Brasil, que es una potencia que integra el BRIC. Digo, tanto sacudón en materia de política internacional y tanto corrimiento de las funciones del Congreso es un tema que, la verdad, no sé cómo puede repercutir, y me parece, en cambio, que puede haber voces en cualquier momento alertando sobre lo que está pasando. No sé si puede servir como un coto o no, y a lo mejor el sector libertario dice no importa, mi ancla es otra, pero son movimientos en el tablero de ajedrez, en el damero, que por allí suenan como demasiado ruidosos. Estamos con el señor Di Mauro, comunicados 11 de la mañana, 8 minutos. Estoy con el parlamentario casi a pleno, por lo menos comparte. ¿Cómo le va, Di Mauro? ¿Qué dice? Buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Pato? ¿Cómo estás, Caro? ¿Qué tal, ¿Cómo José? andan? ¿Todo bien? Bien. Bueno, a ver, pregunta sencillita. Recién decíamos que, como corresponde, el presidente de la Cámara tiene que manifestar optimismo. Es lo que le toca en el papel que cumple. Pero, ¿cómo ves el tema del oficialismo con el proyecto en materia de número? ¿Qué decís, José? A ver. A ver. Yo tengo una opinión ya formada respecto de la suerte de ambos temas más importantes de esta
gestión. O sea, me parece que el DNU, ya lo hemos hablado, me parece que sale por default. O sea, va a quedar librado al arbitrio de lo que diga la justicia, porque el Congreso no va a terminar llevándolo a las cámaras. Claro. Eso es lo que la sensación que me da. Y en el caso de la ley ómnibus, que es la que me mencionaba en particular, me parece que va a encontrar los caminos para que los caminos tortuosos, me parece de todas maneras, pero para que finalmente se llegue al recinto y se apruebe en gran medida con una serie de cambios que, bueno, veremos a ver cuántos son los que termina admitiendo este oficialismo que se manifiesta irreductible en muchas cuestiones, pero me parece que una de las condiciones de las pruebas que tiene que dar de gobernabilidad es la de aceptar consensuar las cosas. Creo que ha dado, en algunos casos, muestras de estar dispuesto a hacerlo, pero en líneas generales, y sobre todo teniendo en cuenta los mandatos que vienen desde la Casa Rosada, es un poco más remiso a hacerlo. Yo creo que ayornándose a esas circunstancias va a tener el número para aprobar las cosas, pero en el camino de este ambicioso proyecto de 664 artículos van a quedar unos cuantos, y deben quedar unos cuantos, sobre todo dos, se me ocurre, puntuales que quedan en el camino. Y uno es el 654, que es ese artículo que refiere a... Se me fue el audio. Se muteó, José. A ver, estabas hablando, José, tenemos que volver contigo en algún momento porque se muteó la comunicación. Sí. En el momento clave, porque ¿qué es lo que dice José? Lo que viene diciendo, ¿no? Que el DNU no va a ser tratado, mientras tanto seguirá vigente. Después hablamos de ese limbo que hay en materia de seguridad jurídica para los que quieran aprovecharse del DNU. Y de esto dice que va a considerar José, y me parece que era la posición que también estábamos planteando temprano con Caro. Que muchas cosas van a quedar en el camino. De que, exactamente, él planteaba el artículo 654. Sí, estaba viendo y recordando que es el que ratifica el DNU, ¿no? Claro. Hay diferentes interpretaciones respecto de por qué se incluyó en un artículo de una ley, cuando el trámite en realidad es otro, ¿no? El trámite es el de la bicameral. No, porque, bueno, pero digo, lo que pasa es que si vos esto lo votás, el decreto queda No, vigente. por supuesto, pero claro. La ley 26.122 plantea otra cosa. Lo que plantea es un trámite que hay que seguir a través de la bicameral, ¿no? Para ratificar un decreto. Claro. Bueno, a ver, José, dime. Estabas uno del 654, que es ¿no? No. El 654, que ya lo dijo Caro, que ese me parece que no tiene sentido, es un simbolismo que me parece que se lo van a bochar en el camino, y el otro es el de las facultades delegadas. Claro. O sea, si bien algunos dicen, mira, han tenido, todos los gobiernos han tenido algunas, bueno, pero esa no se la van a dejar pasar. A lo mejor se la acotarán un poco, no abarca como 8 temas, 8 rubros. Sí. Me parece que a lo mejor habrá alguna concesión de parte de los legisladores que vayan a dar los votos para aprobarlo, pero me parece que no. Esas dos, por lo menos, no creo que sean las únicas. No. Pero se me ocurren esas dos, y tienen que, evidentemente, tan ambicioso ese proyecto, pero bueno, es lo mismo que decíamos respecto del DNU. Si viniera por ley, y a lo mejor no pasarían las 300 leyes que deroga esta iniciativa. Pero si pasaran 200, si pasaran 100, es un montón. Entonces, bueno, está visto que no lo van a cambiar, por lo menos a priori no hay intenciones de cambiarlo por una ley. Aprovecha el gobierno que este es el mejor momento, el momento de mayor fuerza política o fortaleza política que va a tener seguramente en mucho tiempo. Lo aprovecha y bien que hace en todo caso, está dando muestras de autoridad, de fuerza, digamos, con 2 escarbadientes que tiene en el Congreso, porque realmente tiene una minoría muy marcada, pero bueno, lo está haciendo.
y bueno, es el momento que lo puede hacer. Habrá un momento que ya no lo va a poder hacer, entonces aprovecha todo para avanzar en ese sentido. Sí. Ahora, yo creo que la ley va a salir, va a tomar su tiempo, me parece. Sí. Bueno, José, vos decís que creés que estas dos cuestiones, delegación de facultades y el 654 no, donde veo básicamente en el radicalismo, porque acá sí es donde aparece el fantasma Milei. ¿A qué me refiero cuando aparece el fantasma Milei? En que esto es trabajoso, porque de pronto, como decís vos, en lo que es el bloque de Pichetto y en el PRO, no tienen problemas de pronto para votar todo esto menos estas cuestiones. Ahora, por ejemplo, el tema jubilaciones, donde se elimina la actualización y se queda el Ejecutivo con la potestad de decirte cada cuándo se actualizan, he visto a muchos radicales muy complicados. Y ahí sí, si vos no conseguís el respaldo del radicalismo, que son 37 me parece. 35. 35, bueno, claro, ahí se te cae, es que 35 es el número. Si vos perdés 35, claro. Este es el problema, me parece, ¿no? Y de pronto se te pueden enojar por alguna otra cuestión los ex Provincias Unidas, ¿no? Entonces ese es el problema, pero bueno. Es que en este momento el radicalismo pasa a ser una especie de el fiel de la balanza que acomoda las cosas. Si vos no lo tenés al radicalismo, no lo vas a tener para las luchas. Es una garantía el radicalismo de que no se va a unir al kirchnerismo para formar una mayoría especial para voltear el decreto. Pero también es una garantía de que no va a estar siempre o va a costar, va a haber que negociar con ellos en particular, para aprobar todas las leyes, sobre todo esta ley. Y me parece que ese tema de la movilidad jubilatoria es una concesión que hasta tuvo que hacer Macri, otro gobierno en minoría, que cuando mandó esa movilidad jubilatoria, que hoy por hoy siguen recordándola y que decían que era mejor que la que está vigente, que cambió después Alberto Fernández, pero bueno, tuvo que hacer concesiones en el momento de avanzar con esa norma. La norma esa que a propósito que vino con las 14 toneladas de piedras, así como había venido del Senado se modificó, o sea que me parece que así como lo hicieron en aquella oportunidad van a pedirle concesiones a este gobierno, no darle o que arme la fórmula ahora y que la introduzcan en esta para ver qué es lo que sale y no necesariamente, pero bueno. El gobierno dirá, en todo caso, que Alberto Fernández tuvo por 6 meses... Y perdóname, José, hay otra cuestión que la rescato de lo que vos decís, que es muy sensible y hablamos del rol de los radicales. Porque si, como vos decís y yo comparto, el radicalismo no va, salvo alguna excepción, no va a ser parte de algún acuerdo con el peronismo, es un dato muy tranquilizador para Milei, porque si eso se cumple, y yo creo que se va a cumplir... estaría más tranquilo Milei, porque si no, te digo, que se junten peronistas y radicales para una sesión especial, tienen el número, ¿no? Y te pueden complicar cualquier cuestión. Esto de decir, che, salimos de los BRICS, ¿no? Por ejemplo, te convocan una sesión por 1000 cuestiones, por el tema del Código Penal. Me parece que ese es el dato más tranquilizador para el Ejecutivo, ¿no? Sí, totalmente. Pero a propósito, esta mención, déjamelo meter también, esta mención de la salida de los BRICS, y yo los venía escuchando un poco lo que estaban hablando recién, y justamente anoche me puse como, habrás visto que en el grupo que tenemos los periodistas de TV, justamente se recordó una entrevista que se hizo a Javier Milei, justamente en el canal, una de las 2 entrevistas que se le hizo en el canal, y que bueno, justamente él siempre se acuerda de esa entrevista y sobre todo de vos, Pato, a hacer referencia a esa claro. a las fuerzas del cielo. Las fuerzas del cielo, sí. Entonces, y me quedé escuchándola, bueno, está más allá de la anécdota, pero la nota fue muy larga, yo no la había escuchado, la nota fue muy larga, y uno de los detalles es que se le preguntó de todo, y todo lo que dijo él
lo dijo hace 2 años, Sí. y todo lo que dijo lo cumplió. Evidentemente hay que darle la derecha. O sea, lo que él anticipa respecto de, por ejemplo, esta actitud que tiene con los BRICS, y bueno, es lo que dijo en campaña. Sí. Y todas las referencias que tiene sobre la obra pública, sobre todo lo que dijo, lo ha mantenido a rajatabla, y eso hay que darle a la derecha. Realmente son esas convicciones que ahora, bueno, las lleva firme al Parlamento en esto que tiene que ver con las leyes, que son sus leyes fundamentales, o decretos fundamentales de su gestión, evidentemente. Sí, es así. Sí, yo quería aprovechar a José para preguntarle por el Senado, porque la verdad es que mientras en diputados está todo bastante trabado en cuanto a la conformación de las comisiones y llega esta ley ómnibus que la verdad altera todos los escenarios, en el Senado lo que se está hablando en estos días es que la intención de Victoria Villarruel, de la vicepresidenta, es realizar una primera sesión el día 11 de enero, no sé, José, si tenés la misma información, para tratar el tema de la boleta única de papel, que es el proyecto que aprobó diputados, que ya está en el Senado. Se habla de un posible plenario de comisiones la semana que viene para dictaminarlo y a la semana siguiente llevarlo al recinto. Y sería la primera ley, si logran juntar los votos, por supuesto, la primera ley del gobierno de Milei. No sé si manejás los mismos tiempos, José, y ¿cómo ves ese contraste, ¿no?, entre cámaras? Porque en el Senado parece ser que todo avanza más ágilmente. Claro, es así, tal cual decís, Caro, porque bueno, esas son las fechas que se están mencionando, y también teníamos esa data. Evidentemente, ¿qué es lo que normalmente siempre ha sucedido? O sea, salvo en el último tiempo, o sea, que las cuestiones se terminan por una cuestión de mayor orden porque tiene que ver con la cuestión numérica, que se puede dar en el Senado, salvo en este último tiempo, en este último año, donde realmente contrasta con todo lo que fue las sesiones que tuvo el Senado durante el año, que siempre tenía alguna más que diputado, o sea, tenía más actividad que la Cámara Baja. En este caso fue absolutamente inversa, apenas 3 sesiones a lo largo del año, pero en este caso, bueno, pareciera como que aparece más ordenada la situación, pero se dan paradojas puntuales con, por ejemplo, el hecho de que un senador tuviera la posibilidad, un senador Pagotto, el apellido Pagotto, nos tenemos que ir familiarizando. Sí, el riojano, sí, riojano, ex juez, claro, ex abogado defensor. Apareció, claro, y apareciera con la posibilidad de ser presidir 2 comisiones. Entonces, daba la situación, porque él va a presidir la comisión de Justicia, DNU, si no me equivoco. O por lo menos y la de Justicia, claro. Y esa es la intención, por lo menos. La de Justicia seguro va a ser, la de DNU lo quiere imponer la libertad de avance. Entonces estábamos consultando a ver si eso era posible. Yo entendía que sí, pero como no sucede, y bueno, consultando, por ejemplo, con el ex diputado Tonelli, me decía que sí, claro, que bueno, no es por uso y costumbre. Pero claro, se da la situación por, justamente es otra muestra de la adversidad numérica que tiene, yo siempre la llamo así, este oficialismo, que claro, tenés 7 senadores, claro, bueno, tenés que repetir tu participación. En diputados pasa un poco lo mismo, y está pasando eso de que tenga que apelar a aliados para presidir comisiones, es lo que justamente la más importante quedará en manos de José Luis Esper, que es un aliado, terminará haciendo. Y, por ejemplo, la de Relaciones Exteriores, como ha trascendido, también será Fernando Iglesias. Entonces, tiene que abrir un poco el juego, y por ahí a lo mejor también le sirve un poco a esto que decíamos de la necesidad de negociar. Y bueno, esa es una de las formas también de negociar, es compensar apoyos, bueno, dando presidencia, repartiendo el juego. Eso es bastante bueno. José, una consulta, porque yo no tengo constancia, no sé si vos, por eso te pregunto, pero en algún momento escuché que en el Senado Victoria Villarruel era más partidaria, cuando se discutía la estrategia del Ejecutivo, de no enviar el DNU y enviar un proyecto de ley. ¿Vos escuchaste algo de eso?
No. Está bien. No, está bien. No me sorprendería. No lo escuché, pero no me sorprendería porque creo que hasta el propio Oscar Sago dijo en el caso de la ley Ómnibus que esperaban otra cosa. Claro. Que hagan algo más moderado. Porque la realidad es esa, vos tenés que defender estas iniciativas que con mucho más ningún otro ha hecho. Entonces me parece que, bueno, es una cuestión desafiante que de todas maneras este gobierno te las defiende con la foto del 19 de noviembre. Sí, claro. Del otro lado te dice, bueno, no, pero acá vale el 22 de octubre. Y bueno, pero sí. Este es el momento para el gobierno en el que insiste en lo que sucede, en lo más reciente. Y lo más reciente es eso, y lo más reciente es eso que está en la calle y todavía el presidente se regodea de que puede mostrarse en el balcón y encontrar gente que lo apoya. Totalmente. Y bueno. Es que vos sabés que eso que estás diciendo es muy importante, porque yo, mientras te escuchaba, yo me acordaba de las personalidades que se han mostrado mediáticamente, los otros, si querés, libertarios. Yo creo que el modelo más acabado de un liberal libertario es Milei, pero tipos como Bolsonaro o como Trump se mostraban casi como invencibles. Y esto es parte de la estrategia de ellos y es parte del problema. Porque imagínate, José, que se da lo que vos decís que es el escenario más previsible, que este enorme paquete de la ley Ómnibus es votado masivamente, pero no hay delegación de facultades, no hay artículo 654 y no hay reforma jubilatoria, ¿no? Hasta acá estos son los límites. Digo, ¿cómo lo vive Milei? Porque vos a Milei no lo has visto perder. En política y en el Congreso, que te acuesten y perder una votación es lo más común del mundo. Son mucho más las derrotas que las victorias. No ha pasado eso con Milei, ¿no? Entonces digo, no sé cómo lo va a procesar. Al tema que le digan, mirá, el proyecto que mandaste, hay 3 cuestiones que para nosotros son centrales que no van. No sé si él va a festejar lo que logra por otro lado o va a lamentar que no sea todo nada. La verdad que es como una incógnita que tengo, me parece, ¿no? Y ahí le sale el bilardismo de adentro, me parece, porque acordate de Bilardo cuando la final del mundo se quejaba de los goles que le habían hecho. Exactamente. Y era campeón del mundo. Se quería matar porque eran 2 goles de cabeza, efectivamente. Claro, entonces Milei es capaz de que le aprueben mega ley ómnibus y quejarse de que se le cayeron 3 artículos. Pero bueno, la verdad es que tiene que saber que hay 2 cosas que no puede hacer un oficialismo. Un oficialismo tiene que ceder en el Congreso y no tiene que perder. Esas son las 2 cosas. Claro. Esas cosas las aprendió a medias Alberto Fernández. En realidad las cumplió a medias. A lo mejor porque él por esta dificultad que tenía para gobernar a su propia gente, pero lo llevaban a sufrir derrotas como por ejemplo el presupuesto. O sea, no podés perder una votación, no podés. Claro. No lo podés hacer. Totalmente. Cuando perdés, tenés que hacer como que perdés sabiendo que vas a perder y bueno, y que lo vas a evitar después. Y acompañar, por supuesto. Ejemplo, la ley antidespido cuando... Sí. Y decís, bueno, bárbaros, bueno, dale, votenlo que yo lo veto y terminás dando una muestra de autoridad y le sacás el valor a lo que sucedió, pero eso será cuando las mayorías, y esa la va a tener más fácil en todo caso, totalmente, Milei, porque va a tener dificultades la oposición de reunirse, no tiene el número para reunirse porque no hay piel entre UP y lo que necesite, que por ejemplo los radicales. Exactamente. No sucederá eso. Entonces, en esa tiene mucha potencia en ese sentido Milei. La verdad es que por eso tiene que saber, tiene que de alguna manera maquillar sus negociaciones, y así como quien no quiere la cosa guardó, ya no para adelante, sino la guardó definitivamente, me parece, el tema de la dolarización, sin hacer ninguna referencia puntual, habrá algunas cosas que tendrá que resignarlas, sin mencionarlas así de manera sutil, pero bueno, le va a proteger su gestión. Caballero,
Es nuestro último encuentro, no hay ningún signo de que esto continúa, así que bueno, un gusto enorme, José, hemos hablado mucho, hemos aprendido mucho con Di Mauro, así que nada, abrazo grande y en algún lugar nos vamos a encontrar, por lo menos para tomar un café en Casablanca, Di Mauro, así que nos estamos viendo en cualquier momento. Nos estamos viendo, bueno, un abrazo grande y gracias por, para mí fue un placer hablar siempre con ustedes, con gente amiga. Chau, José, ahí está. Chao, feliz año, sí. Chau, felicidades, José Di Mauro. Y ahora, a las 11:30, puntualmente, vamos con Gonzalo Solaberrieta. Diga, señor, por favor. Buen día, Pato, para vos y para Caro. Estamos por desarrollar un proyecto que se presentó el 14 de abril de este año, pero que tiene plena actualidad. Hablamos de una noticia porque se ha confirmado la muerte de una persona que estaba internada en la ciudad de Corrientes. Son 68 personas las que fallecieron por el dengue durante el año 2023, con más de 130.000 casos a lo largo y a lo ancho de todo este año 2023. Pero vamos a dejar algunas estadísticas para más adelante porque hablamos de este proyecto que ha presentado el diputado Vilca de la provincia de Jujuy, del partido de izquierda, con el acompañamiento de Miriam Bregman, de Nicolás del Caño, de Romina del Pla, y habla sobre la emergencia nacional sanitaria por el dengue por el término de 12 meses a partir de la promulgación de la ley. Esto él lo presentó en abril, el 14 de abril precisamente, cuando los números eran muy alarmantes. Básicamente hablamos de 13 jurisdicciones que estaban plenamente afectadas. Las más afectadas en cuanto a cantidad de localidades fueron Santa Fe, con 15 localidades afectadas por el dengue, por casos autóctonos, y 16 en Tucumán, pero son 3 en total las jurisdicciones que se vieron afectadas por este mosquito Aedes aegypti. Vamos a ir con el desarrollo de este proyecto, que es lo que busca justamente plantear el diputado Vilca. Entiéndase por emergencia sanitaria por dengue a la grave situación que afecta a más de 13 jurisdicciones, que es lo que decía recién del país, afectadas por un aumento en la cantidad de casos positivos en los últimos meses. Cuando nos referimos a los últimos meses, aquí tenemos que tener cuidado, lógicamente, porque acá estamos representando un proyecto que en los fundamentos se había presentado el 14 de abril y para ese entonces, en las semanas previas, el informe que se había hecho desde el Ministerio de Salud había aparejado unos 2.000 casos semanales en el país. Hablamos de abril de este año, pero la semana más fuerte de casos fue la que fue en el tramo del 11-12 y entre justamente esa fecha y el 18 de marzo. Esa semana se detectaron casi 6.000 casos en todo el país de dengue. Fue una de los momentos más graves, digamos, en cuanto a los casos, y por eso fue justamente el diputado Vilca el que planteó esto, inclusive en una sesión donde hizo un pedido justamente para que se trate este proyecto, y fue negativo. Vamos a continuar con el desarrollo. El objetivo: promover y garantizar la prevención y la atención primaria, secundaria y terciaria a fin de realizar campañas de prevención y atención del dengue en todo el territorio nacional. Prevención que en algún momento hemos visto a través de la publicidad, en donde se daban algunos consejos, sobre todo, y lo más importante es de no contener mucha agua que pueda estancarse en un lugar que sobre todo esté al aire libre, y si tienen las ventanas abiertas en su casa, obviamente tratar de no llenar alguna vasija, algún vaso, algún producto, digamos, que pueda contener mucha agua acumulada, porque eso es lo que atrae justamente al mosquito. Hemos visto esto, pero también hay otras cuestiones dentro del proyecto que prevé, que es básicamente el agua potable, que es muy importante, las campañas de prevención, las campañas de fumigación, entre otras cosas que plantea en este proyecto el diputado Alejandro Vilca. Vamos a ir a la siguiente placa, que es otro de los objetivos: garantizar atención médica en todo el país, construyendo postas sanitarias con personal de salud idóneo y correctamente remunerado. A esto sumado también
cuando él se refiere a atención médica, también a todo lo que tenga que ver con la materia prima que se necesita en referencia a el cuidado y la prevención sobre todo de esto, y cuando la persona ya está afectada, los medicamentos, por ejemplo, el agua potable, que es muy importante, la hidratación, entre otras cosas, es lo que plantea Vilca para esto que sería una emergencia nacional sanitaria por el dengue en todo el territorio durante 12 meses por lo menos, ¿no? Porque esto él cree que es un tiempo necesario para dejarlo afuera, porque la preocupación máxima es que se han dado estadísticas importantes referidas a los casos autóctonos. Cuando hablamos de los más de 9.000 casos que se dieron en esta semana que mencionábamos del 12 al 18 de marzo de este año, bueno, más de 8.000 casos fueron autóctonos, es decir, que se dieron, no es que vino una persona de afuera y contagió a una persona acá, no, fue justamente en el territorio nacional donde se produjo y donde se contagió y donde se pasó. Una medida como esta, lejos de la discusión política, es para salvar vidas que lamentablemente hoy estamos perdiendo, es lo que menciona Vilca. Decíamos 68 personas fallecidas producto del dengue, de esta infección, a lo largo del 2023. Algo muy importante que está resonando, no sé si ustedes han visto casos cercanos en amigos, familiares o en ustedes mismos, no sé si les pasó, pero sí hemos tenido más cercano a esa fecha, marzo-abril, algunos casos conocidos. A mí me pasó que he tenido algunos casos bastante cercanos que ya han sido afectados por dengue. Ajá. Y es una preocupación porque, bueno, trae muchas cuestiones para la salud bastante molestas y en algunos casos muchísimo más graves. Muy bien, caballero, muchísimas gracias. Un placer, Pato. Vamos, por favor, con el testimonio de un hombre de la provincia del Chaco, el diputado que estaba planteando lo siguiente justamente sobre este debate que se viene en el Congreso en torno al DNU y también a el megaproyecto Ómnibus. A ver. Estas medidas van un poco más allá inclusive de lo que había anunciado durante su campaña, ¿no? Es un presidente que abre grandes interrogantes a la sociedad argentina con miras al futuro, que todavía está digiriendo este paquete de medidas tan importantes. Arrancó con un DNU. Tengo entendido que la comisión se está conformando, la comisión bicameral que estudia los DNU, con la particularidad que creo que estamos a muy pocas horas de que el DNU cobre vigencia, ¿no? Y que eventualmente en la bicameral las opciones no son muchas, o se aprueba o se rechaza el DNU. Hay voces de todo tipo, hay voces que claman porque el DNU contiene medidas que son exclusivo resorte del Parlamento y que el presidente pareciera que ha pasado por alto, y hay otras medidas que reforman códigos, cosa que tampoco puede hacer el presidente. Pero bueno, él había anunciado que iba a conmover a la sociedad argentina con sus primeras medidas y creo que lo está logrando, ¿no? No hay más que prestar atención y oír todas las voces que resuenan a lo largo y lo ancho de la Argentina, muchas a favor, otras en contra. Creo que estamos ante un tiempo nuevo y ante un desafío para el Parlamento argentino, ya sea el Senado o la Cámara de Diputados. Bueno, ahí está el diputado Cipollini. Acá un testimonio más que tiene que ver con boleta única, ¿no? Esto dice el diputado por la provincia del Chaco. A ver. En el Senado se habla de la aprobación de la boleta única de papel como un proyecto que debe considerar, y efectivamente lo tiene que considerar el Senado porque boleta única de papel tiene sanción, tiene media sanción por parte de la Cámara de Diputados. Recordarán ustedes que fue de alguna manera una medida que no estaba, no contaba con el acompañamiento del bloque oficialista de ese momento y que pese a ello fue aprobado por la Cámara de Diputados. Nos parecía muy importante aprobarlo, lograrlo. Se consiguió una mayoría que era circunstancial, pero que sirvió para que la boleta única de papel sea aprobada por el Congreso y que tiene múltiples beneficios para la sociedad argentina en materia de transparencia de los actos electorales, ¿no? Porque en el cuarto oscuro no va a haber más boletas, la boleta la va a entregar al votante el presidente de mesa, el votante ingresará al cuarto oscuro y ¿qué va a encontrar allí? Una virome con la cual marcará su preferencia, doblará
contará el voto, saldrá y lo introducirá en la urna. Esto traía aparejados beneficios múltiples que apuntaban a transparentar el acto eleccionario, ¿no? Se acabó una cuestión folclórica de la política argentina, que es el robo de boletas, se acabó el voto en cadena, un procedimiento en el cual algunos dirigentes, entre comillas, de la política tenían una habilidad particular para instaurarlo. Al Estado le vendría de maravillas porque se ahorraría miles y miles de millones de pesos que hoy invierte en imprimir boletas para todos aquellos partidos que han logrado reconocimiento para participar en el acto eleccionario y que después, usadas en un porcentaje, no quiero decirlo porque tal vez voy a dar una cifra errónea, pero vemos después, ¿no?, las boletas partidarias de los diversos partidos usadas en escuelas, en hospitales, como anotadores, en algunos casos más extremos en algunos lugares de sanidad humana. Así que, bueno, esperemos que esta vez boleta de papel sea aprobada por el Senado. Bueno, ahí estamos, quedan 20 minutos para el mediodía. Me parece importante la síntesis que hoy armábamos con José Di Mauro, ¿no? Que él cree que el tema de delegación de facultades no pasa, que él cree que el tema de lo que es la reforma jubilatoria tampoco, y el artículo, que por acá lo tengo, el 645, que es el que, si pasaba y vos lo votabas, lo que estabas dando era la convalidación para el DNU del 20 de diciembre. Sí, y te agrego, Pato, que vamos a desarrollar justamente otro de los temas que yo no sé si es que no pasa, pero sí que se va a enfrentar a duros cuestionamientos, o al menos se va a mirar con lupa, que tiene que ver con justamente la privatización de empresas públicas en la ley ómnibus. Como dijo José en el Zoom, la verdad que no sorprende porque es lo que venía manifestando Milei durante toda su campaña, esta intención de privatizar empresas públicas con el fin de reducir el gasto público. Y bueno, justamente el proyecto de reforma del Estado enviado por Milei declara como sujetas a privatización a 41 empresas y sociedades de propiedad total o mayoritaria estatal. Y acá te cito algo de los fundamentos, ¿no?, de por qué se avanza en este sentido. Atendiendo la necesidad de concentrar la actividad del Estado en sus funciones esenciales, o sea, reducir el Estado al mínimo, se dispone la privatización de determinadas empresas públicas con el fin de generar mayor competencia y eficiencia económica, reducir la carga fiscal, mejorar la calidad de los servicios, promover la inversión privada y profesionalizar la gestión de las empresas. Antes de ir al listado, porque justamente traje el listado de las 41 empresas, te decía, Pato, y lo reiteramos, que lo complicado de este tema es que todas las empresas figuran en un mismo anexo, con lo cual lo que te está marcando es o votás todo el anexo junto o no votás nada. Nuevamente una fuerte jugada arriesgada por parte de Milei de decir aprobame la privatización de todo o nada. Por eso es que en la oposición... Sí, empresas de tamaño absolutamente disímil. Exacto. Ese es el tema. Y ahora lo vamos a ver. Por eso es que justamente en algunos sectores de la oposición lo que te dicen es lo ideal sería tener quizás una ley marco y después ver, obviamente, caso por caso, quizás hasta presentar un proyecto por cada empresa para poder evaluar en detalle si el Congreso autoriza o no la privatización. Ahora sí, Pato, nos metemos de lleno en el listado de las 41 empresas. En la próxima placa vamos a ver las primeras, empezando por, Administración General de Puertos, Sociedad Anónima, Aerolíneas Argentinas, Sociedad Anónima. Bueno, ha habido declaraciones fuertes en su momento del el titular del gremio, ¿no? Sí. En ese sentido. Empresa Argentina de Soluciones Satelitales, que es más conocida como ARSAT. AISA, que es Aguas y Saneamientos Argentinos, también está en el listado. Banco Nación, también ya hubo movilizaciones, ¿no?, de trabajadores del Banco Nación por sus derechos. Banco de Inversión y Comercio Exterior, ahí tenés, que es el por ejemplo, BICE. El BICE es un banco infinitamente más chico que el Banco Nación, por ejemplo. Exacto. Es un banco muy acotado, estuvo trabajando creo la última gestión de Mendiguren. El Vasco de Mendiguren, efectivamente. Sí. Pero bueno, es incomparable con Aerolíneas, o con AISA, o con
también lo que es, por ejemplo, la cuestión de ni hablar de YPF. Sí. Este es el tema, ¿no? Sí, exactamente. Es más grande incluso que el ET10 y que el ET9, pero estamos hablando de tamaños muy diversos, efectivamente. Vamos a continuar con el listado. En la próxima placa, Casa de la Moneda, Sociedad Anónima, Contenidos Públicos, Sociedad del Estado, perdón, la anterior era también Sociedad del Estado. Contenidos Públicos es la empresa que abarca lo que es en Canal Encuentro, Paca Paca, Deport TV y lo que es la plataforma Contar. Perdóname, sí. Casa de la Moneda y tiene que ver también el anterior modelo del Vice y algún otro, zafaron de casualidad en tiempos de Carlos Menem. En la Casa de la Moneda no, porque había un gran amigo de Menem, un empresario armenio, pero era también era factible de ser privatizada. Bueno, ahora vuelven con sí, claro, con sí, la son idea. estas empresas, sí, efectivamente. Bien. Y los otros que ya fueron privados. Claro. AISA ya fue privada. Claro, exactamente. Corredores Viales, Sociedad Anónima, Correo Oficial de la República Argentina, Sociedad Anónima, Construcción de Viviendas para la Armada Argentina. Nada, esa es una cosa chiquitita, residual. Claro. Sí. Y después tenés lo que es la industria nuclear argentina, que la empresa se llama Dioxitec, Sociedad Anónima. Tenemos más listado. Educar, Sociedad del Estado, que es lo que la empresa que se encarga de lo que es el programa Conectar Igualdad, por el cual se otorgan las notebooks, ¿no? para las escuelas. Empresa Argentina de Navegación Aérea, Sociedad Anónima. Energía Argentina, Sociedad Anónima. Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín, la FADEA, más conocida como FADEA. Fabricaciones Militares, Sociedad del Estado. Ferrocarriles Argentinos, Sociedad del Estado, otro caso, ¿no? Claro. Donde estuvieron privatizados. Vamos a ver más detalles, más placas. Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias, Sociedad Anónima. Intercargo, que es la empresa que se encarga de todo lo que es asistencia a las líneas aéreas. Estas son todas las subsidiarias del Nación, efectivamente. Claro. Es como te pasa con el Provincia, ¿viste? Que tenés ahora vamos a distintas subsidiarias. Exactamente. Claro. Nación Bursátil, Pellegrini, Sociedad Anónima, Nación Reaseguros, Nación Seguros de Retiro y Nación Servicios. No tengo idea de lo que es Pellegrini Sociedad Anónima. Sí, no hay que investigar. Sí, exactamente. Puede ser. Hay un bulevar en la ciudad de Rosario, en Santa Fe, pero no lo veo, dale. Sí. Núcleo Eléctrica Argentina, Sociedad Anónima. Playas Ferroviarias de Buenos Aires, Sociedad Anónima. Polo Tecnológico Constituyentes, Sociedad Anónima. Radio de la Universidad Nacional del Litoral, hablamos de eso en el primer bloque. Y Radio y Televisión Argentina, ¿no? RTA también está en el listado, todo lo que es medios públicos. El DLT10, el que es Radio Universidad, y la de Santa Fe, la de Córdoba, es otro elemento de choque con el tema universitario. Sí. Es otro elemento al cual ya está acostado porque le prorrogan el presupuesto y me parece que es otro de los temas que plantean que no va a ser la relación más tranquila. Y no, bueno, al radicalismo no lo veo acompañando en este caso, ¿no? No, claro. Bueno, justamente. Servicio de Radio y Televisión de la Universidad de Córdoba, Sociedad Anónima. Talleres Navales de Arsena Norte. TELAM, la agencia de noticias TELAM, Sociedad del Estado. Desarrollo del Capital Humano Ferroviario. Belgrano Cargas y Logística, Sociedad Anónima. Administración de Infraestructuras Ferroviarias, también Sociedad del Estado. Tenemos más placas. Operadora Ferroviaria, Sociedad del Estado. Vehículo Espacial Nueva Generación, Sociedad Anónima. Hay nombres que uno ve... Son una absoluta novedad. Sí, exacto. Yacimientos Carboníferos Fiscales, Empresa del Estado. Esta donde fue interventor, acordate, Aníbal Fernández. Exacto, sí, totalmente. Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio, que es una zona... Catamarca, ¿no? Sí, en Catamarca, en el departamento Belén. Y, por último, YPF, que es... Sí, hay un tema que lo vi los otros días, que me parece que también es el camino a seguir o a observar, que esto significa, la verdad, es muy difícil determinarlo. Si vos sumás los trabajadores de YPF y los trabajadores de aerolíneas, tenés miles. Y en el resto vas sumando, tenés 100 de acá, 200... Me parece que estamos superando los 10.000, 15.000 trabajadores entre todas las empresas que se van a privatizar, si no son más.
si no son más. ¿Por qué decís que si no son más? Porque me parece porque estoy calculando ojímetro, la cantidad de empleados que tiene Telam, Pacapaca, ¿me entendés? Sí. Estoy pensando en lo grande que es YPF, en lo grande que es Aerolíneas, más todo lo otro. Ahí estamos. Pero ya te están anticipando qué va a pasar con tu empleo si vos sos trabajador de alguna de las empresas que se privatizan. Que yo tomaba el ejemplo de lo que ya vi en otras provincias en algún momento, un poco en el tiempo de Menem y otro en el tiempo de Kirchner, se privatizaban los bancos provinciales, como si vos privatizás el provincia. Entonces, los bancos pasaban a tener dueños privados, como Eskenazi, por ejemplo, en Santa Cruz, o Brito, en bancos del noreste argentino, y el personal, alguna parte del personal, quedaba trabajando en el sector privado. Pero el resto era distribuido en distintas dependencias del propio Estado. Siempre hay alguna oficina que te pueda acoger. Claro. Bueno, acá lo que se están anticipando es, buscate un lugar, andate al sector privado y si no eventualmente, creo que esto es materia de choque, dicen que te despiden. Si después de un tiempo vos trabajabas en una de las empresas privatizadas, te trasladan a otro lado o no conseguís en el privado, eventualmente te podrían despedir. Yo creo que la estabilidad del trabajador público no está derogada todavía y no hay ninguna ley que lo haga. Pero ya te están planteando, buscate, si privatizo, buscate trabajo en otro lado. Depende de que el trabajador consiga un lugar en el sector privado. En el sector privado eso es mucho más complicado. Claro. Primero es tratar de conseguir algún conchavo en algún área del sector público. Claro. Pero claro, porque mucha gente... Esto no te pasa, esto es para alguna de las que vimos, viste, que son empresas más chicas. No te pasa en YPF ni te pasa en Aerolíneas. Me parece que debe estar trabajando activamente gran parte de la fuerza laboral, me parece. Pero en otros que son empresas más viejas, que quedaron más en el tiempo, a lo mejor sí hay gente que no le cuesta más reciclarse en el ámbito laboral. Bueno, quedan los últimos 5 minutos. ¿Tenés alguna nota pendiente, algún Cipollini pendiente? ¿No? Bueno. Nada, entonces recordamos esto, la síntesis, me parece, lo que hablábamos con José. Él dice que el decreto no se va a tratar. ¿Quién? ¿Emilio? Dale. Ah, perfecto, vamos. Emilia, dale. Bueno, el llamado periodo de extraordinarias es en base a este proyecto de ley de bases, ¿no? En cuanto al DNU, sabemos que ya tenemos muchos precedentes de DNU que nunca han llegado, muchas veces ni siquiera a tener dictamen por parte de la comisión bicameral y mucho menos han llegado al recinto. Y en cuanto a la ley de base, más allá de que concuerdo en el planteo y en el espíritu de esta reforma estructural y sin precedentes, le diría, a lo largo de la historia de nuestro país, amerita el tiempo necesario para evaluarlo, y te lo dice alguien que pertenece al bloque oficialista. Por eso se lo quería preguntar. No es algo, coincido en que no es algo para tratarlo de manera apresurada. Como de la provincia de Salta, desde ya te digo que hay muchas cuestiones que están generando esa incertidumbre en la población, como sucede acá, y hay muchas preguntas, y hay muchas dudas, y hay muchos sectores que quieren reunirse con los legisladores de sus provincias y consultándole al resto de mis pares, les sucede exactamente lo mismo. Hay muchas dudas, y vos decías, ¿no?, en esta carrera maratónica para inmiscuirse en muchas cuestiones muy técnicas, pero en ese sentido tengo también que destacar el gran trabajo que está haciendo nuestro equipo, del equipo de La Libertad Avanza y cada uno de los equipos de los diputados y los legisladores. Te diría que en menos de 2 horas, luego de haber tenido la totalidad del proyecto, que si bien ya teníamos algunos adelantos, la ley específicamente la tuvimos una vez que se le entregaron en manos al presidente de la Cámara de Diputados, a Martín Menem. Inmediatamente se empezó a viralizar el PDF y a menos de 2 horas ya teníamos un análisis, teníamos cuestiones muy puntuales. Los propios medios, ¿no? Ustedes, los medios de comunicación, hacen un trabajo impecable, sobre todo de aquellas cuestiones que más ruido generan, más dudas y que más explicaciones necesitan. Entonces, en ese sentido, tengo la tranquilidad de que se está haciendo un muy buen trabajo. Además, que te diría que en 3 semanas de gestión de un presidente se ha hecho lo que no se ha hecho durante años en otras gestiones, y eso también me da orgullo de saber de que estamos a la altura de las circunstancias y que la necesidad de urgencia de muchas áreas ameritan que tengamos un Congreso totalmente activo. Muchos pensaban que íbamos a empezar a sesionar en marzo, tal lo establece nuestro reglamento y demás, pero no es así.
nosotros hasta el 31 de enero, en principio, vamos a estar con estas sesiones extraordinarias esperando a conseguir el consenso. La bicameral te diría que ya creo, es un caso cerrado en cuanto a la conformación. Al menos nosotros ya lo tenemos prácticamente definido quiénes serían los diputados de nuestro espacio que la conformarían. Pero bueno, y el resto de las comisiones, repito, también es una negociación que hay que tener con el resto de los bloques, que creo que ahí está el desafío más grande, ¿no? Todo el mundo quiere presidir las comisiones más importantes, legislación, seguramente, Hacienda y Presupuestos, asuntos constitucionales, que son las primeras que habría que conformar porque son donde van, las que más van a trabajar con respecto a los distintos artículos de esta ley. Bueno, perfecto. Me dice Carolina Ramos que tiene una expresión en las redes de quién. Del presidente, Pato, de Javier Milei. Antes de irnos, nuevas expresiones que tensan la relación con el Congreso. Dice, mientras algunos de la oposición al kirchnerismo arrastran los pies con nuestras reformas, refiriéndose a la ley ómnibus, le acaban de votar a favor a Kicillof el aumento de impuestos y el endeudamiento, y agrega, el problema no son las formas, es el fondo. Quieren seguir manteniendo este modelo empobrecedor, háganse cargo y dejen de mentirle a la gente, dice el presidente. Bueno, hay un tema, ojo, que Kicillof logró el respaldo de una parte importante de la oposición y Kicillof iba por un impuesto del 300% y logró un 200%. Eso es lo que pasa en el Congreso. Vos pedís y después te lo modifican. Ese es el tema central, ¿no? Bueno, nos tenemos que ir, último programa del año y último programa de esta etapa. La verdad que nuestros contratos finalizan el próximo 31, es nuestro último día hábil. No está resuelto lo que va a acontecer con el canal a partir del próximo 2 de enero. Nosotros hasta aquí llegamos. Así que nada, muchísimas gracias. La verdad que un reconocimiento. Hemos trabajado con absoluta pluralidad, con enorme horizontalidad durante este tiempo, tratando de mostrar lo que pasaba con cada uno de los sectores representados aquí en el Congreso. Así que nada, se termina un ciclo. Muchísimas gracias a quienes trabajaron con nosotros, productores, camarógrafos, compañeros. Y nada, hasta aquí llegamos. Así Carolina es, hasta aquí Ramos. llegamos. Bueno, llegamos al final de un ciclo. Por supuesto, me sumo a los agradecimientos. Ha sido un verdadero placer para los que trabajamos desde hace años, ¿no? Cubriendo la actividad legislativa. Más que colegas, te diría amigos. Ya a esta altura somos una gran familia los que seguimos de cerca la actividad parlamentaria. Ha sido un placer, un orgullo. Por supuesto, agradecer a todos los trabajadores del canal, los que no se ven en cámara, ¿no? Maquillaje, vestuario, producción. Un agradecimiento especial a Cintia, nuestra productora, y a toda la gente que nos acompaña y que nos sigue. Y bueno, veremos qué nos depara el año próximo, ¿no? Efectivamente, Caro, muchísimas gracias. Nada más, buenos días y hasta cualquier momento. Chau, chau.